Estas impactantes imágenes fueron captadas en la zona 6 de Patsum. Un torbellino que se formó esta tarde causó daños en un total de 6 viviendas. También fueron afectados cultivos, principalmente el milpa. El hecho ocurrió en el cantón Oriente, en el casco urbano de Patsum, Chimaltenango, donde según la evaluación de la Conred, 2 viviendas sufrieron daño severo y 4 viviendas quedaron con daño leve. Este fenómeno afectó a 36 personas. Las imágenes captadas por Freddy Chalí del Cia Juncanu evidencian la magnitud de este torbellino que levantó las láminas de las viviendas. El incidente no dejó heridos ni muertos, pero sí causó miedo en la población. Miércoles 22 de julio, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma y desde casa María Luisa Gómez. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias amigos por estar con nosotros. Alberto, te saludo desde casa, por supuesto. Hoy la lluvia fue protagonista en muchas regiones del país, pero tenemos mucha más información, así es que vamos a titulares. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. A pesar de un millonario gasto, las autoridades de salud no utilizan el censo de 2018 para sus proyecciones, sino el de hace 18 años. Las razones, hoy se las mostramos. Médicos del Hospital Roosevelt piden reunión con presidente Alejandro Yamatei y ministra de Salud Amelia Flores para hallar solución al hacinamiento y otras carencias. Según análisis de perspectivas de consumo, guatemaltecos cambian tendencia de compra. Además, se estima que cuando se dé la reapertura se inclinen por compras de lujo. En lo que va de año, el porcentaje de suicidios de personas entre 12 y 20 años ha aumentado en relación al mismo periodo del año pasado. Hoy, los detalles. Estados Unidos registra más de 1.000 fallecidos en 24 horas, el promedio más elevado desde junio. El presidente Donald Trump advierte que esta cifra podría aumentar. Está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Bueno, a esta hora le compartimos la actualización de casos de coronavirus en el país. Hasta este miércoles se confirman un total de 41.135 casos positivos acumulados, es decir, hubo un aumento de 906 contagios con relación a las cifras presentadas ayer. Además, se reportan 42 fallecidos más, por lo cual la cifra total asciende a 1.573 muertes. Según el último dato, la cifra de recuperados es de 1.071 y el total de recuperados suma 27.756 según el tablero. La cifra de casos activos es de 11.806. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Y hace 2 años se hizo un censo poblacional en Guatemala. Sin embargo, el Ministerio de Salud está utilizando los datos de hace 18 años para su análisis sobre la pandemia. ¿Por qué ocurre esto? Al parecer, el de 2018 aún no está terminado. Ya no hay proyecciones del censo 2002 para el 2021. Ya no hay. O sea, el ejercicio del 2002 fue proyectar hasta el 2020. Y como estaba planteado para 2020, esa es la información que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está utilizando para proyectar sus datos. Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, COPRE-COVID, lo dijo en una entrevista a un medio digital. Y el encargado de comunicación de dicha entidad explicó que la decisión sobre qué datos utilizar corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tal vez la respuesta del Ministerio de Salud debiera de ser, mire, es que no hay proyecciones 2018, porque las estamos nosotros ahorita, como te repito, terminando. En 2018, el Instituto Nacional de Estadística llevó a cabo un censo poblacional a nivel país, algo que no se hacía desde 2002.
con el que se obtuvo un dato censal de 14,9 millones de personas. Es decir, esa fue la cantidad de gente que respondió. Sin embargo, el INE estimó un error censal del 9,25%, por lo que el dato poblacional se estableció en 16,3 millones de guatemaltecos. Esto es a nivel país. Sin embargo, cada unidad política se maneja bajo números distintos. En cambio, en las ciudades más pobladas y más grandes, donde el error muestral fue más grande. Lo que se ha convenido es utilizar el dato disponible. El dato disponible, como te comento, sigue siendo proyección 2020 con censo 2002. El semáforo epidemiológico que determinará las fases de reapertura del país se basa en la incidencia de la enfermedad en la población de cada municipio. Los datos de la enfermedad los maneja el propio ministerio. Sin embargo, los demográficos son los que se toman de las proyecciones del censo de 2002. Mientras yo más me alejo de la base, mi estadística tiene un grado de ocurrencia de error mayor. Cuestionada sobre el asunto, Julia Barrera, vocera de la cartera de salud, dijo que organismos internacionales y locales ya trabajan en encontrar el sistema que provea los datos más certeros. Uno de esos organismos es la Organización Panamericana de la Salud, cuyo asesor de inmunización, el doctor Mark Rondy, reconoció que ahora mismo la opción más lógica es usar el censo de 2002. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y médicos del Hospital Roosevelt dan 48 horas para que el presidente Alejandro Yamatei y la ministra de Salud, Amelia Flores, los atiendan y escuchen las demandas que tienen y que han expuesto desde hace 2 meses. Cansados de no tener una respuesta ante las diversas solicitudes y denuncias reiteradas que han hecho los médicos del Hospital Roosevelt ante el colapso de ese centro, ahora han dado un lapso de 2 días al presidente Alejandro Yamatei y a la ministra de Salud para que los atiendan o de lo contrario, señalan, tomarán medidas más drásticas. Y buscar en conjunto una solución pronta. Mañana, pasado mañana, pero no más de 2 días. Ya llevamos pidiendo esto como 1 mes atrás, 2 meses atrás, entonces por eso que se nos dé la importancia para buscar la solución, las mejores soluciones para toda la población. Los médicos señalan que en este hospital han fallecido al menos 260 personas por coronavirus, entre ellos 5 médicos, y que más del 21% de los trabajadores está contagiado. Se han hecho más o menos más de 1.600 hisopados al personal médico y de apoyo, de los cuales 347 han salido positivos. Por lo tanto, 21% de nuestra población de apoyo y de médicos está afuera y es una fuerza laboral que no la tenemos habilitada por el momento y es una debilidad para un centro hospitalario de esta magnitud. También buscan soluciones a la falta de personal y a la gran cantidad de pacientes que dependen de oxígeno. Los médicos también denunciaron que desde hace 7 meses a los colegas que son del extranjero no les han pagado y ahora sobreviven a base de donaciones. Ellos llevan lo que va de enero a julio sin ningún pago y lo que vengo yo ahorita es de entregar a través de unos donativos de personas y de médicos y de amigos que han juntado despensas, cajas de despensas, que la verdad que lo agradecemos porque sirve porque primero no da tiempo ni de ir al supermercado o a comprar, pero además ellos no reciben ningún dinero. Así es que en este momento hacemos un llamado a las autoridades a que no retrasen más el pago de los médicos porque están en primera línea. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Y continuamos con más información. La firma EY realizó un análisis para saber cuáles son las perspectivas del sector de consumo durante y después de la pandemia. En el país se incrementaron las ventas de productos para trabajar desde casa, pero cuando todo pase, el consumo de lujo tendrá un repunte. Cuando el nuevo coronavirus llegó al país, los guatemaltecos cambiaron sus tendencias de consumo. Los productos más buscados eran los medicamentos. La firma EY, en un análisis de las perspectivas del sector de consumo, identificó que en el país hay 4 grupos diferentes de personas que depende de la situación, así es su comportamiento. El primer grupo es el comercio informal, que está en modo de sobrevivencia. El segundo es el que por su tipo de trabajo sigue laborando. Está ahorrando para salir a gastar cuando se reabra la economía. Otro grupo es el que tiene un flujo importante, pero está preocupado por la crisis, por lo que hace un recorte en gastos. Y el último es el que se está resguardando y gasta en línea. En el caso de los comercios, EY identificó que la reapertura será inconsistente. Lo que vemos a futuro
es que algunos no van a lograr, digamos, si lo vemos desde la perspectiva de negocios, algunos negocios no van a poder sobrellevar la crisis, ¿verdad? Nosotros como firma vemos que el comportamiento de regreso a la normalidad, entre comillas, ¿verdad?, va a ser muy intermitente. Ya lo estamos viendo en algunas economías cercanas y un poquito en Guatemala, ¿verdad? Y tenemos una estructura que es más como en forma de serrucho, ¿verdad? Que reabrimos, volvemos a cerrar, vamos a volver a abrir, vamos a volver a cerrar, y va a ser un tema un poco itinerante. El e-commerce será una opción para llegar al cliente. Según algunas plataformas de ventas en línea, solo en el primer cuatrimestre habían hecho las ventas que hacen en un año. Actualmente, entre lo que se compra más en línea es la ropa. Hay una librería que tiene servicio de domicilio aquí en Guatemala y está en los top trends de consumo. Hay algunos temas de ropa, ¿verdad? Íntima para las damas, ropa para niños. Y en la lista también está modelos de entrega a domicilio de supermercados. Cuando se dé la reapertura, según el análisis de EY, los guatemaltecos se inclinarán por hacer compras de lujo o más costosas, por ejemplo con joyas, muebles, vehículos e incluso viajes. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Familia del exministro de Salud Jorge Villavicencio, quien falleció a causa del COVID-19, presenta una denuncia en el Ministerio Público. Volvemos con este y otros temas. Continuamos con más información. Y la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, juramentó este día a la doctora Norma Lucrecia Ramírez como la nueva viceministra técnica de Salud del Ministerio, luego de la renuncia de Ana Lucía Garcés. La nueva viceministra técnica es médica y cirujana con especialidad en epidemiología, salud pública, gerencia, planificación y programación en salud. Según su hoja de vida, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en salud pública. Fue encargada de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vectores, coordinadora del Programa Nacional de Tuberculosis, entre otros. 154 de la Constitución Política de la República, estando segura que mediante... Bueno, y continuamos con otra información. La familia del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien falleció el lunes pasado por coronavirus en un hospital, este día presentó denuncias en las que señala retardos por atención médica al exfuncionario. La familia del exministro de Salud Jorge Villavicencio presentó una denuncia penal en el Ministerio Público por irregularidades en permisos judiciales para que el exfuncionario fuera atendido con urgencia debido a que padecía de coronavirus. Él falleció el lunes último en el Hospital Roosevelt y permaneció en prisión preventiva en Mariscal Zavala. El abogado Mario Cano representó a la familia y fue él el que interpuso la denuncia en contra de la jueza Erika Ifán y autoridades del sistema penitenciario. Cano fue quien presentó una prueba positiva de COVID-19 de Villavicencio ante el juzgado de mayor riesgo D. El 6 de julio pasado ya se gestionaba su traslado a un hospital, pero fue hasta el 10 de julio que recibió la atención médica. Se comienzan a dar resoluciones del día 7, del día 8, del día 9, y es más, existe una última resolución que para el día de hoy fijaba audiencia de contradictorio. Realmente es inhumano lo que en su momento se hizo, fijar una audiencia para que un contradictorio, tanto FESI, Contraloría General de Cuentas y Procuraduría, discutiéramos la situación de salud de una persona que ya se encontraba grave. La denuncia en contra de las autoridades del sistema penitenciario fue por no acatar la orden de traslado y mentir, según el abogado. Y al momento de presentar documentos a la judicatura, en este caso el juzgado de mayor riesgo, presentan 2 documentos los cuales presentan alteraciones.
con esto pues lo que queremos hacer valer es que el fin de esta intención fue el resultado de lo que desenlazó, ¿verdad?, en esta situación, la muerte de una persona. Villavicencio estaba ligado a proceso penal por la firma de un pacto colectivo en que hubo pagos irregulares por honorarios de 14 millones de quetzales. Además, en el caso asalto al Ministerio de Salud, en el que se pagaron comisiones y coimas por 53 millones de quetzales. Además, las autoridades del sistema penitenciario confirmaron el fallecimiento por COVID-19 de Gualberto Sandoval Morales Méndez, condenado en el caso Migración. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y el representante legal de la empresa constructora Renova Ingenieros, Carlos Enrique Figueroa, se presentó al juzgado tercero penal cuando se desarrollaba la audiencia de primera declaración del caso de corrupción Libramiento de Chimaltenango. La Fiscalía contra la Corrupción señala que Renova Ingenieros no tenía capacidad técnica ni financiera para construir la última fase de la carretera, pero la Junta de Licitación omitió esas irregularidades y les adjudicó la obra de construcción. Otro de los hallazgos de la Fiscalía es que se detectaron vínculos entre Renova Ingenieros y la constructora nacional Sociedad Anónima, luego que los fondos que pagó el gobierno por el proyecto a Renova Ingenieros después se trasladaron a CONASA. Mire, el Transmetro y el Transurbano ya pasaron por viajes de prueba para testar los protocolos de seguridad sanitaria contemplados. Este miércoles los buses urbanos fueron revisados por la PDH, quien observó las medidas previstas. De momento, la gran duda está en cómo saldarán el aforo limitado, con subsidios o aumentando el costo del pasaje. Aún no hay fecha para el retorno del transporte público colectivo, pero es muy probable que, a su puesta en marcha, tengamos por acompañante una calcomanía de prohibición, porque las normas, en definitiva, cambiarán. Ya que estos buses tendrán que circular con el 50% de la capacidad. Más o menos unas 35 personas que podrían ir en el autobús. El defensor del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos pasó consulta con dueños de autobuses urbanos, las famosas camionetas rojas, para verificar que se están preparando para el regreso con las medidas de seguridad sanitarias necesarias. Las condiciones como el alcohol en gel, los dispensadores que sean mejor si son de pie, la señalización de distanciamiento físico tanto en el piso del autobús como en los asientos, en donde en este caso dice dónde no sentarse y por diferencia se dice dónde sí se puede sentar las personas. Han colocado una cortina transparente de plástico en donde también están resguardando al piloto. Donde aún quedan dudas es en cuanto al cobro, pues un menor aforo obligaría a elevar el coste. Una de las propuestas que tenemos es que en el momento de que se dé una tarifa, si es que llega a haber una tarifa, no haya intercambio de efectivo entre el piloto y el pasajero, sino que el pasajero lleve la cantidad exacta del importe total de la tarifa. El cobro de la tarifa, que en algún momento también el Estado determinará si va a tener compensadores sociales, es decir, subsidios, o un incremento o un ajuste de la tarifa. Es verdad que aún quedan algunas preguntas, como por ejemplo cuál será el cobro o el método de pago para el transporte público urbano. Sin embargo, ya hay protocolos fijados por los propios dueños de transportistas que habrá que ver si se compaginan con los protocolos que establezca el Ministerio de Salud y con las condiciones que tendrán que darse para avanzar en el semáforo epidemiológico. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y luego de la pausa, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza realizó acusaciones por una reunión que sostuvo el presidente Alejandro Yamatei en una finca en Escuintla. Ya venimos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Guatevisión. Y el Registro Nacional de las Personas implementará a partir del 23 de julio un nuevo sistema para que los ciudadanos puedan renovar o reponer su documento de identificación personal. Antes se necesitaba presentar varios requisitos para poder llevar a cabo este trámite. Con la nueva modalidad solo debe presentarse el recibo del pago correspondiente y el boleto de ornato. El motivo por el cual se hizo esta modificación en el proceso es para agilizar el trámite.
Bueno, y cambiamos el tema porque siguen saliendo datos sobre la reunión que mantuvo el presidente Yamatei en una finca escuintleca. El ministro de Comunicaciones confirmó la celebración de la misma y desde la presidencia se emitió una carta en la misma vía. La bancada UNE pide explicaciones a la Secretaría de Administración y el porqué de hacerla en secreto sigue como incógnita. Esa reunión, en efecto, yo soy miembro del Gabinete Económico y obviamente en el tema de reactivación económica se necesitan proyectos que son importantes y pues fue esa la fase en la que nosotros pudimos participar en el tema del Gabinete Económico para ver los proyectos para la reactivación económica en el país. Durante una citación en el Congreso, el ministro de Comunicaciones, Josué Lemos, confirmó la celebración de una reunión en la que el presidente Yamatei habría estado con miembros de su gabinete y diputados de la alianza oficialista en la finca Santo Tomás, en Escuintla. La Unidad Nacional de la Esperanza cuestionó con firmeza el valor de dicha reunión. ¿Por qué se hizo esta reunión en la finca Santo Tomás? ¿Por qué fue una reunión secreta? ¿Por qué nadie sabía de esta reunión? Y solicitaron respuestas a la Secretaría de Asuntos Administrativos. Y ya no va a ser secreta porque hoy estoy presentando la carta dirigida al secretario de Asuntos Administrativos de Seguridad, al coronel Héctor Francisco Antonio Castillo, para que me dé la información. La respuesta de las AAS fue una carta en la que se excusan de no poder remitir la información este miércoles y piden al parlamentario de la UNE que aguarde los 30 días que, por ley, tienen para entregarla. La mencionada reunión en la finca Santo Tomás de Escuintla sigue siendo una incógnita porque no tenemos ninguna confirmación oficial al respecto. Sin embargo, aquí en el Congreso de la República ha generado bastante ruido, sobre todo tomando en cuenta que estamos a las puertas de una elección de magistrados tanto para la Corte Suprema de Justicia como para las Cortes de Apelaciones y que hay varios diputados que presuntamente habrían estado involucrados en dicha reunión, varios del partido oficialista y de otras bancadas que son afines a esta misma. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y 3 municipios de Izabal y otros 2 de Alta Verapaz fueron colocados el domingo bajo estado de sitio, de acuerdo con el decreto 13-2020. Ante ello, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República citaron a los ministros de Defensa y Gobernación, quienes tienen a su cargo el Ejército y la Policía Nacional Civil respectivamente, para que expliquen de qué manera están llevando a cabo las acciones de pacificación en el lugar. Al momento de la citación, el decreto no había sido enviado al Legislativo. Fue hasta por la tarde que el documento llegó al Congreso. Este sería conocido en sesión extraordinaria este jueves. A pesar de que fue publicado el día domingo en el Diario de Centroamérica, a estas horas no ha sido enviado por parte de Secretaría General de la Presidencia dicho acuerdo. Esto es una ilegalidad y es un incumplimiento de deberes de parte de la Secretaria General de la Presidencia de la República que pone en riesgo la entrada en vigencia del mismo estado de sitio. El Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil actúa de acuerdo a las órdenes judiciales. Si a mí un juez me ordena la detención de una persona, yo ni la policía podemos cuestionar esa orden de detención. Mire, hay más noticias, pero serán después de que hagamos una pausa a la información. Vamos a regresar más adelante, Alberto. Así es, María Luisa, le invitamos a que continúen en sintonía de Guatevisión, que nosotros regresamos después de Razón de Estado. Estamos de regreso en Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar en sintonía. Llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto poderles saludar y es momento de compartir la información del clima con todos ustedes y tendremos cielos parcialmente nublados a esta hora de la noche en la mayor parte del territorio nacional, como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, y no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica, especialmente en los departamentos ubicados en la costa sur, en la zona de la cadena volcánica Meseta Central y en la franja transversal del norte. Veamos las condiciones a continuación. Estas son las condiciones de mañana para que usted en casita se empiece a preparar, ya que tendremos cielos
cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del país, pero no se descarta la probabilidad que más adelante tengamos presencia de lluvias, especialmente sobre la meseta central, y para el resto de los departamentos actividad eléctrica. Las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el jueves, viernes y sábado cielos parcialmente soleados con probabilidad de lluvia, y las temperaturas máximas se registran de 25 grados centígrados para los 3 días. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:43 de la mañana y se ocultará a las 6:34 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Pamela, por ese reporte del clima, y si nos permiten vamos a seguir hablando porque esta tarde se reportó lluvia en diversos puntos del país, dentro de ellos la ciudad de Guatemala. La lluvia que se registró por unos minutos bastó para causar inundaciones en diversos sectores, dentro de ellos la calzada Roosevelt. Mire, un usuario captó este video en el que se puede observar la forma en la que circulan los vehículos debido a la gran parte de la ruta que está inundada. En Chimaltenango también se registraron varios incidentes en los municipios de Patzún y El Tejar. Los videos captados por vecinos del lugar evidencian cómo las calles quedaron completamente anegadas. En las imágenes también se observa incluso cómo un tuk-tuk quedó en medio de una de las correntadas sin poder moverse e intenta avanzar, pero la corriente, que también arrastra la basura y hasta algunos bancos de plástico, se lo impiden. Además, se registraron daños a varias viviendas, así como el desprendimiento de algunas láminas por los fuertes vientos. De momento, las autoridades de Conred no contabilizan heridos. Por aparte, en el municipio de Santa Polonia, una descarga eléctrica dejó a 3 personas fallecidas. Así lo confirmaron esta tarde los bomberos municipales departamentales. Yolo de Van Trapp presenta. Y en la 10ª edición de Manufexport, más de 70 pequeñas y medianas empresas de la región ofrecen sus productos a compradores internacionales. Entre los artículos que más buscan están los jabones, alcohol en gel y toallas húmedas. Manufexport se ha convertido en la plataforma de acceso a diversos mercados para la industria exportadora centroamericana de productos de góndola. Inició hace una semana y desde ese momento han logrado tener más de 70 citas de negocios. Este año, por primera vez, el evento durará aproximadamente 3 meses. Tenemos 90 compradores interesados, la mayoría de Estados Unidos, pero también tenemos una fuerte demanda de República Dominicana y luego pues la región centroamericana. Costa Rica liderando hoy, luego El Salvador, México, Panamá, Nicaragua, Honduras y luego Canadá, que también ya está mostrando interés en el evento. Este año, por la pandemia, se ven cambios en las tendencias. Los productos que siempre han liderado el interés de los compradores continúan, como los chocolates, dulces y bebidas. Sin embargo, los productos de cuidado personal están siendo muy buscados. Detergentes en polvo y líquidos, alcohol gel, jabón para manos, toallitas húmedas, tenemos una fuerte demanda. Le puedo decir que de los 90 compradores, 17 están buscando el tema de toallitas húmedas. El tema de alcohol gel, tenemos sobre 14 empresas que lo están buscando. Esos son productos que antes teníamos una demanda normal de 6, 7, 8 y ahorita pues ya vemos que se han duplicado incluso más la cantidad de demandas de estos productos. Los organizadores de este evento esperan que participen más de 150 empresas que puedan encontrar nuevos mercados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, el Instituto Nacional de Estadística presentó como de costumbre el índice de precios de materiales de construcción para junio. De los 89 materiales de construcción que son analizados, 26 subieron de precio, 24 disminuyeron y 39 se mantuvieron igual. Entre los materiales que incrementaron su precio en junio están las llantas para vehículos livianos, perfiles de PVC blanco para ventanas y puertas, gasolina regular, diésel y full oil pesado. De los materiales que bajaron están el flexitubo plástico, el vidrio claro, la grasa lubricante, el pick-up de doble cabina, material bituminoso, entre otros. El comportamiento de los 89 artículos se mantiene en un rango de más o menos 10%, exceptuando los artículos que se muestran en las gráficas, como por ejemplo la gasolina regular, material bituminoso, combustible fuel pesado y la grasa lubricante.
Yolo de Van Trapp presentó. Bueno, mire, es que todo ha cambiado, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Fíjese cómo iglesias cerradas y fieles confinados en casa, pero no ha impedido que sacerdotes se acerquen a los guatemaltecos. El ingenio y la tecnología llega a las iglesias católicas para no perder el acercamiento a los fieles en los momentos de confinamiento por la emergencia de coronavirus. La iglesia católica no está dormida, estamos atendiendo lo mejor que podamos, ¿verdad? En medio de las limitaciones que nos está tocando, ¿verdad? Pero gracias a Dios no estamos dormidos, estamos trabajando, claro. Obviamente no se puede atender como normalmente se atiende, ¿no? Pero estamos haciendo lo normal, ¿verdad? Nuestra vida de servicio pues sigue en pie, ¿verdad? No ha parado. Esto no nos va a detener. Luis Acevedo está próximo a cumplir 3 años de ser sacerdote y actualmente comparte su vocación con los pequeños, jóvenes y adultos de San Benito en Petén. Y así como varias iglesias guatemaltecas realizan misas, rezo de rosario, catequesis, hora santa, evangelización diaria y actividades con los fieles a través de varias plataformas. TikTok, sí, esta es una de ellas y ha tenido buena respuesta, en especial de los jóvenes. Muchos jóvenes, muchas personas ahorita están teniendo sus reuniones por este medio. Entonces pasan horas delante de eso, ¿verdad? Los muchachos, ¿verdad? Los niños, lo menos que quieren saber posiblemente es meterse una hora y media más por escuchar una misa o un momento de oración cuando han estado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí viene la creatividad de nosotros, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, del canto, la importancia de tener signos, la importancia de que el mensaje no sea como muy cuadrado, podríamos decir, sino que sea muy de actualidad. La adaptación a estas plataformas ya no es una opción, sino una realidad en la iglesia. Acevedo indica que todos están en un barco hacia la misma dirección, el acercamiento a Dios y darle gracias por estar vivos un día más. Por el día en que vivimos, gracias Señor. Por el día que gozamos, por el día en que sufrimos, gracias Señor. Así como Él ha sido paciente con nosotros, pues nosotros también seamos pacientes en medio de esta situación, que sigamos siendo misericordiosos con los demás, que practiquemos pues las obras de caridad, ¿verdad? Que en este tiempo son tan importantes. Tal vez no podemos estar cercanos con los demás, pero sí con nuestra oración, ¿verdad? Con algún gesto de misericordia que podamos compartir con los demás. La fe no se apaga, sino se renueva con la tecnología. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y continuamos con temas internacionales, y es que Latinoamérica acumulaba hasta ayer más de 166,000 muertos y 3.9 millones de contagios del nuevo coronavirus. México es el cuarto país con más muertes en el mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido, de acuerdo con un balance de la AFP basado en cifras oficiales. Mientras tanto, Argentina eleva su preocupación al registrar una cifra récord de 117 fallecidos en una jornada. También tuvo un pico de contagios con 5.331 nuevos positivos, informaron las autoridades de ese país. Por otro lado, Colombia, que reabrió los vuelos internos entre Cúcuta y Bucaramanga, superó los 7.000 muertos a causa de esta pandemia. Mire, y el presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó este miércoles una reforma a la Constitución que impone la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes. En ese país, casi 2 menores de edad son asesinados al día, según la autoridad forense. En el 2019, más de 22,000 personas con menos de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales, mientras 708 murieron violentamente.
Y en Francia, 2 niños de 3 y 10 años tuvieron que saltar desde unos 12 metros de altura para escapar de un incendio en su edificio. Primero, el mayor de ellos sostuvo al pequeño por la ropa en el vacío y lo soltó, dejándolo caer en brazos de adultos que estaban abajo y que lograron recogerlo. Poco después, también pudo saltar. Según los bomberos, ambos están milagrosamente ilesos, aunque fueron hospitalizados por inhalación de humo. 2 de los testigos que lo salvaron resultaron heridos y fueron trasladados al hospital con posible fractura en los antebrazos. Se desconoce la causa del incendio y dónde se encontraban sus padres en el momento de los hechos. Bueno, en Estados Unidos se han registrado más de 1.000 fallecidos en 24 horas, el promedio más elevado desde junio. El presidente de ese país, Donald Trump, entre tanto, lanzó una seria advertencia. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, nos informa. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos han fallecido aproximadamente 142.000 personas por COVID-19. Desde la Casa Blanca se advierte que esta estadística podría aumentar. Probablemente, lamentablemente, empeorará antes de mejorar. Algo que no me gusta decir sobre esto, pero es así, son las cosas. Es así y es lo que tenemos. Si miramos al mundo, está en todo el mundo. El pasado martes, Estados Unidos registró en tan solo 24 horas más de 1.000 fallecimientos. Las fases de reapertura se han convertido en una referencia del incremento en los índices de mortalidad en 21 estados, entre ellos Arizona, Florida y Texas. Uno de los problemas es el carácter asintomático de algunos contagiados, pues estas personas pueden desencadenar una secuencia de infección difícil de detener, de acuerdo a los expertos. Es un acosador silencioso en múltiples formas. Primero, la persona ni siquiera sabe que tiene síntomas. Esto es diferente de alguien que no tiene síntomas, pero luego desarrolla síntomas. Estamos hablando de personas que nunca presentan síntomas. Sabemos eso antes de que aparezca la fiebre. Uno de los principales obstáculos para la lucha contra el virus es el prolongado lapso de entrega en algunos resultados que se practican. Los expertos advierten sobre el riesgo de contagio durante la espera de los exámenes. ¿Y qué tan rápido es nuestro tiempo de prueba? Depende de nuestros tiempos de respuesta en el laboratorio de pruebas, pero ciertamente apuntamos a informar los resultados de las pruebas dentro de 5 días o menos. En lo que va de julio, 17 estados del país han reportado cifras récord de pacientes infectados por COVID-19. José Pernalete, Voz de América. En lo que va de año, el porcentaje de suicidios de personas entre 12 y 20 años han aumentado. Conozca las razones en instantes. Tú decides, ¿en tu casa o en esta caja? Esa es la frase que corona 4 ataúdes colocados en las calles de Escuintla en un intento desesperado de las autoridades por frenar la pandemia del coronavirus. ¿En tu casa o en esta caja? Eso rezan los ataúdes que fueron colocados en el municipio guatemalteco de Escuintla, en un intento desesperado de las autoridades locales para frenar la pandemia del nuevo coronavirus. Nosotros lo hicimos con la intención de llamar la atención del vecino acerca de esta pandemia que ha estado golpeando nuestro municipio debido a la gran cantidad de casos que hemos tenido reportados por las autoridades de salud en los últimos días y al índice de fallecidos que hemos tenido también. El departamento de Escuintla es el segundo más golpeado por el virus en el país después del que contiene a la capital. Para mí está bien, ¿verdad? Que tal vez así razonamos con la cabeza de no salir, ¿va? Muchos no pueden optar por el confinamiento ante su precaria situación económica, pero las autoridades apuntan al menos a que acaten las medidas de higiene. Y sí es algo para poder llamarle la atención a las personas que sean prevenidas, usen su mascarilla, usen el gel para no tener más contagios, ¿verdad? Porque nadie quiere sufrir, llegar a tener esa enfermedad. Para frenar la pandemia, el gobierno guatemalteco mantiene vigente desde marzo un toque de queda parcial que va de la tarde a la madrugada del día siguiente, aunque algunos fines de semana el encierro es total para evitar contagios.
Además, mantiene cerrados los centros comerciales, iglesias y otros sitios de afluencia masiva, que han lacerado la economía con despidos y la quiebra de negocios. Y como hemos informado desde el inicio de la pandemia, el confinamiento afecta de diversas maneras a la población más joven. En lo que va de año, el porcentaje de suicidios de personas entre 12 y 20 años ha aumentado un 46% en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Es a causa de la pandemia? Lo vemos a continuación. 5392-5953 es el número destinado para la línea de prevención del suicidio, en donde atiende un médico psiquiatra para intentar ayudar a las personas que se comunican a esta línea. Para no hacerlo, lo que tienes que hacer es platicar conmigo, escribirme por WhatsApp a esta misma línea, contarme qué te está pasando y vamos a ver en qué te puedo ayudar. Del 1 de enero al 30 de junio de este año se han suicidado 80 niños. En el mismo periodo de tiempo, en 2019, fueron 54 casos, es decir, el número se ha elevado en un 46%. El rango de edad de estos casos se comprende entre 12 y 20 años, una población relativamente joven. Es preocupante porque al elevar el rango a los adultos, la cantidad se duplica y se eleva significativamente. Esas son solo muertes de menores de edad. Otro de los agravantes para que se haya dado un alza en los números es que debido al confinamiento han aumentado los casos de violencia doméstica y abuso sexual. En cambio, en este tipo de pandemia, donde hay aislamiento, donde hay miedo, donde hay problemas económicos, donde de alguna forma hay un hacinamiento familiar, porque estamos teniendo que quedarnos todos en casa, pues sí, las condiciones son mucho más estresantes para jóvenes, adultos y niños. En el Hospital Roosevelt tienen un protocolo para tratar a personas que han intentado suicidarse. En el mismo se incluye una evaluación psiquiátrica y psicológica, además de contactar a la PGN para que se evalúe el ámbito familiar de los menores de edad. Lamentablemente no hay un programa que atienda este tipo de casos en el país. Sí hay un programa de salud mental en el Ministerio de Salud, pero es un programa que yo diría que ha estado en el olvido. Aunque ya hay que reconocer que hay gente trabajando en el programa con muy buena voluntad, es un programa que no tiene recursos, que tiene muy poco personal y que regularmente se acude a él cuando hay emergencias como estas, pero es un programa que nunca ha estado fortalecido. Mientras las cifras de suicidio aumentan durante el confinamiento, la salud mental aún no es prioridad para muchos guatemaltecos. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Bueno, y recuerde que siempre se puede pedir ayuda y no estamos solos. Pero vamos a seguir hablando de la sintomatología del coronavirus. Conforme avanza la pandemia también ha ido variando y ante este aspecto ahora también comienzan a verse daños en la piel que son provocados por este virus. Si empieza a notar que le aparecen lesiones en la piel y no encuentra una respuesta al por qué, tome las precauciones necesarias, pues podría tener coronavirus. Ahora, dentro de los síntomas relacionados a este virus, se suman los daños a la piel, pues esta es una enfermedad multisistémica. Y ese tipo de lesiones son lesiones eritematosas, puntilleo rojo, o sea, lesiones en forma de pápulas, lesiones en forma de alergia también, para que no me comprendan un poquito mejor y no hablarles muy técnicamente. Son lesiones rojas, eritematosas, de diferentes formas y tamaños en diferentes partes del cuerpo. Lesiones tipo variceliforme, que son otro tipo de lesiones que presentan estos pacientes. También hemos visto en algunos pacientes manchas rojo vinosas que no desaparecen a la vitropresión. Para este médico y cirujano dermatólogo, es importante que las personas que presentan lesiones en la piel también se realicen una prueba de PCR para descartar el coronavirus, y señala que también han visto coloraciones en las puntas de los dedos o plantas de los pies. Únicamente no tenemos que pensar solo en las lesiones sistémicas como dolor de cabeza, dolor de oídos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de músculos, huesos, sino que a nivel de piel hay muchos cuadros en donde esta enfermedad es muy variable, el COVID-19 es una enfermedad de la piel muy
variable. Según estudios de la Universidad de Columbia, el coronavirus ataca prácticamente todos los sistemas principales del cuerpo, como los pulmones, riñones, la piel, el cerebro, estómago y el sistema inmune. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y mientras avanzan las investigaciones acerca de su efectividad, algunos países en Centroamérica ya empezaron a utilizar el tratamiento de plasma convaleciente, que busca ser una luz para los recuperados de pacientes de COVID-19 en estado crítico. Eugenia Sagastume, de La Voz de América, nos informa al respecto. En Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Costa Rica son países que han empezado a utilizar el tratamiento de plasma convaleciente para la recuperación de pacientes positivos a COVID-19. Sin embargo, hasta el momento no hay ensayos clínicos que comprueben que es totalmente efectivo y seguro. El tratamiento consiste en que pacientes ya recuperados donen su plasma para que los anticuerpos que desarrollaron al vencer la enfermedad ayuden en la recuperación de quienes aún están en proceso. En Guatemala, el Hospital Roosevelt empezó hace pocos días con la aplicación del tratamiento en 12 pacientes graves, como lo explica el doctor Luis Chávez. Preliminarmente hemos tenido buenas noticias con respecto a pacientes transfundidos, ha habido mejoría. Hasta el momento, el Hospital Roosevelt solo ha recibido 9 donaciones, entre ellas la del propio director del centro asistencial. Es un proceso sencillo, no es doloroso, no es molesto. En El Salvador, algunos pacientes recuperados han intentado vender su plasma hasta por $500 en medio de la crisis económica, algo inconcebible para Moisés Padilla, quien junto a su esposa vencieron al COVID-19 y donaron su plasma. Estas personas que se ponen a vender porque probablemente no tienen empleo y todo eso. Pero también cuánta falta de amor pues puede haber. En tanto, investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala consideran que es necesario comprobar la efectividad del tratamiento a través de ensayos clínicos. Para poder añadirnos a un ensayo clínico de ellos y entonces sumar la evidencia científica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y el podcast La Cultural del guatemalteco Ángel Elías es un proyecto que busca acercar los textos ancestrales a la población por medio de audios explicativos de corta duración. Pablo Juárez nos presenta los detalles en el segmento de Cultura y Espectáculos. Ángel Elías es un periodista que durante años se ha dedicado al estudio del Popol Vuh y ha impartido charlas sobre este importante texto en ciudades como Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México, entre otras. Pero también ha decidido ahora compartir sus conocimientos en formato de podcast. El podcast lo que hace es tratar de resumirlo en 10 capítulos para que la gente pues le entre al tema de la lectura del libro y sea un poquito más comprensible. Además, Elías opinó acerca de cuál es la importancia que tiene este libro ancestral. El Popol Vuh tiene la importancia que guarda toda la historia del mundo maya y que nos regala pasajes inexplorados del pensamiento maya actual principalmente, pero también del pensamiento maya antiguo. Usualmente un podcast tiene una duración superior a 1 hora. Sin embargo, Elías trabaja un formato más corto y explica por qué. La Cultural es un podcast ultra corto, son a lo máximo 6 o 5 minutos. El episodio más corto fue de 3 minutos, pero eso también tiene su encanto porque a veces la gente no tiene la posibilidad de sentarse a escuchar 1 hora un podcast. Antes se hacía dentro del auto, ahora ya no es tanto esto porque ya la gente ya no sufre tanto en ese sentido, pero sí puede dedicar 2 o 3 minutos diarios a escuchar una parte de este material. El periodista y podcaster asegura que en este mes finalizará la entrega de los 10 episodios relacionados con el Popol Vuh, pero espera continuar con más textos ancestrales. Son 8 episodios los que están, faltan 2, finalizamos ahora en la última semana de julio, terminamos con la producción del Popol Vuh y probablemente comencemos con otros libros ancestrales. Si desea escuchar el podcast La Cultural, puede buscarlo en Spotify, iTunes y Google Podcast. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.
Bueno, y se nos acabó el espacio informativo, pero recuerde que tenemos más información en todas nuestras plataformas digitales y también, por supuesto, en nuestras próximas emisiones. De mi parte, les deseo la mejor de las noches. Igual a ti, Alberto Toro, buenas noches. Gracias, María Luisa, buenas noches para ti también y a todos ustedes, gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con la siguiente información. 2 astronautas realizaron una última caminata espacial antes de centrar su atención en el importante final del primer vuelo de la tripulación de SpaceX. Von Benken y Chris Cassidy de la NASA flotaron de la Estación Espacial Internacional en su cuarta y última caminata en menos de un mes. En lugar de cambiar las baterías, tuvieron que pasar los cables, conectar un cofre de almacenamiento de herramientas y realizar otro mantenimiento. Fue la 10ª caminata espacial en cada una de sus carreras, uniendo el récord de Estados Unidos establecido por los residentes anteriores de la estación espacial. SpaceX apunta a un descenso en la costa de Florida en agosto, el primer descenso en el océano para los astronautas en 45 años. Si el clima lo permite, la cápsula se lanzará en paracaídas hacia el Golfo de México frente a Florida. El administrador de la NASA dijo que una vez que finalice la caminata espacial, los astronautas se enfocarán en regresar a casa. Que tengan todos una excelente noche.